Antonio Tercero Mora, soy artista visual. Mi origen es en Los Cabos, desde la niñez. Como en mi casa siempre hubo mucho como fomento a las artes plásticas. Mi mamá daba talleres de pintura, mi papá se dedicaba a hacer publicidad y a hacer rótulos cuando eran hechos a mano en los 90s. Gente de mi familia cercana se dedica a las artes. Es a los 15 años cuando llego aquí a San Luis y me alejo un poco de todo eso desde la adolescencia, y hasta que tengo como unos 18 años me meto a Bellas Artes. Ahí empiezo otra vez a retomar el dibujo, la pintura, y después me entero, estando ahí en Bellas Artes, que está la Escuela de Artes Plásticas. Entonces, terminando la prepa, me meto a la Escuela Estatal de Artes Plásticas, donde la mitad de la carrera me dedico más seriamente a la pintura, ¿no? Y es ahí donde ya empiezo hasta la fecha a hacer lo que estoy haciendo, a la gráfica, a la pintura, y ahí es donde yo conozco más de la escena local, pintores, grabadores, escultores locales de generaciones más arriba que yo. Y ahí yo podría decir que conozco, por ejemplo, entre maestros, a Rodrigo Meneses, que es quien tuvo en mí mucha influencia en la pintura. Yo lo conocí primero como artista que exponía, después como maestro, y fue como entre muchos más, ¿no? También conocí a Bernardo Calderón, que me dio un taller de figura humana en dibujo. Conocí la obra de Melvin Orozco, la obra de Jesús Ramos, que hasta la fecha es de la que más me gusta. Belmontes, también José Ángel Robles. Entonces ya me empiezo a enterar, a partir de estar en la carrera, de toda esa escena local y en las artes plásticas, en la pintura y en la gráfica, y un poco más de la historia de San Luis, ¿no? De la historia de Bellas Artes, la historia de Gamboa. Y también empiezo, como parte de algunas materias, pues, a conocer de la escena contemporánea internacional. Sentí mucha afinidad en la temática y las imágenes que creaba Martin Kippenberger, por ejemplo, Georg Baselitz, Peter Doig, bueno, no sé, muchos pintores contemporáneos, sobre todo alemanes e ingleses. También los clásicos, ¿no? Gauguin, Modigliani me gustaba mucho, Egon Schiele. Pero sí, como que detecté como que la pintura alemana, la tradición pictórica alemana, es la que siempre me ha llamado mucho, ¿no? Pues varios de mis proyectos más serios, digamos, que he trabajado a partir de 2011 a la fecha, fue sobre todo saliendo de la carrera. Saliendo de la carrera, yo buscaba tener como una especie de identidad o crear un estilo, y creo que me clavé demasiado en eso. En la primera serie que tuve de retratos, que fue una exposición individual, ahí sí quizá me esforcé un poco, ¿no? Fue un poquito trayendo cosas rezagadas de la carrera, o sea, mucha figura humana, pues un poquito como, siento yo que una serie un poco más literal, pero sí fue parte de mi formación, fue importante, ¿no? Esto fue en 2011, en 2014 me titulo de la carrera y tengo una serie de pinturas en la que trabajo la figura del perro. Se llama Perros por Naturaleza, en la que ya me había un poco, no sé, hartado de pintar tanta figura humana. Sigo hablando de temas que me interesan, temas relacionados al humano y a los instintos y opiniones personales, un poco de antropología también. Y empiezo a ver a mi entorno, ¿no? Mi entorno inmediato, y uso al perro. El perro para hablar temas humanos, de instinto. Entonces, el perro también es el animal más modificado por el hombre, el que se ha hecho más modificaciones
para su mero placer, o sea, es un animal de compañía o de ocio para el hombre, a partir del lobo hasta todas estas evoluciones ya ridículas, ¿no? De los perros que son totalmente pues inútiles. Entonces por eso utilicé al perro, es el animal más de alguna manera hecho a semejanza del hombre, por el hombre, para hablar de ciertos temas como la sexualidad, los instintos básicos, hablar de la locura, etc. Esa serie la termino en 2014. Después de esa serie intento hacer otro giro en mi producción y en los temas, sobre todo en lo visual, para no quedarme como con el estigma del Toño el que hace perros. Recurro igual a mi entorno y coincide con algunos viajes que hago a Los Cabos, entonces es como esta reflexión de mi identidad, ¿no? No soy potosino, soy de San José del Cabo, y empiezo a hacer como una recapitulación de esa etapa en cuando yo vengo a San Luis, que llego aquí a vivir a los 15 años, y fue una etapa en la que vivía en la periferia de la ciudad y hacía muchos recorridos por la misma periferia, y me encontraba con estructuras. Fue como una especie de choque de yo venir de provincia, de alguna manera, y enfrentarme a la ciudad. También en ese tiempo yo hacía mucho skate, y fue este paisaje urbano que tanto me llamó la atención al principio de San Luis, que fue lo que se fue convirtiendo en mi personaje principal, ¿no? de este proyecto que tengo actualmente, que sigue en proceso, en el que busco a partir de estas estructuras y estos paisajes, esos elementos urbanos, pues crear una identidad, ¿no? Haciendo un ejercicio de memoria y sobre todo como memoria emocional, ¿no? De estas primeras impresiones de San Luis y de mi etapa de la adolescencia, cuando llegué aquí a San Luis, en la que yo andaba por todos lados, sobre todo en la periferia. Y también estoy trabajando con mi etapa de adolescencia y niñez en Los Cabos, en el que tengo que regresar allá, hacer un registro fotográfico y hablar de esa etapa que también es parte de mi identidad, ¿no? De esta doble identidad que tengo como potosino cabeño. Pues como trabas, así como tal, no he tenido del lado de mi familia, por ejemplo, que me digan, o este típico pensamiento de qué vas a vivir, o que no es una profesión convencional o popular, ¿no? Como podría ser medicina, derecho o hasta diseño gráfico. Porque en lo económico siempre hay muchas formas. Toda la gente de mi generación, por ejemplo, de la carrera, ya todos consiguieron una plaza, trabajan en diferentes escuelas, al igual que yo. Entonces, económicamente, pues no, o sea, chamba hay. Yo pienso que como trabas que sí me he encontrado es con gente a la par o arriba, con la que se considera uno artista, ¿no? De una idea romántica de venir de una etapa de sufrimiento o de ciertas carencias para poder hablar de algo. Y sí siento que que uno debe de siempre educarse, ¿no? Y tener una formación. Eso es básico, aunque sean talleres como lo que se da en Bellas Artes o una carrera como la que se da en la SATAL o en la carrera de arte contemporáneo de la Autónoma. O sea, sí te sirve esa formación, estés de acuerdo o no con la institución y con sus reglas, que eso siempre va a haber ahí un choque. Te sirve eso, te da oficio y te da muchos conocimientos que no te darías, que no los tendrías tú de manera empírica, que eso no. Yo creo que no hay nadie realmente autodidacta, eso no existe.